Chicos, control de emergencias e incendios, ¿ya? Esto corresponde, y empezamos a trabajar hoy día en la unidad 2, que es incendios. Bueno, tenemos definición en conceptos básicos, clase y tipo de fuego, métodos para el control y extinción de incendios y normativa nacional, ¿ya? Vamos a empezar, chiquillos, a trabajar la unidad, la parte 2.1 y vamos a dejar avanzado lo que corresponde a la parte 2.2, para que podamos también verlo de manera más holgada. Ahora, en cuanto a los métodos para el control y extinción de normativa nacional, dice a que son elementos aislados, ya van muy de la mano. Razón motivo 594, el 594 que me define, por ejemplo, la fórmula para poder calcular la cantidad de extintores que yo debo tener en un espacio físico. Por eso 594 es muy bueno también utilizarlo. Y aparte van a haber también ciertos componentes de la normativa nacional para un método de control, que en este caso van a ser los extintores. Hay como unas cosas muy particulares que tenemos que nosotros manejar con respecto a aquello. Ahora, lo importante es reconocer las características de los incendios para su prevención dentro de las empresas. Y acá tenemos que tener bien claro, características de los incendios y prevención. Son dos elementos que son aislados, pero van de la mano. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un fuego de tipo eléctrico que se origina cuando tenemos un cortocircuito, que más adelante vamos a ver que es una clase C, pero tiene que pasar cierta característica para que nosotros, por ejemplo, podamos utilizar agua. Hay una cosa fundamental para poder hacer aquello. Pero ¿por qué hay que hacer la diferencia? Porque cuando uno habla de control de la prevención de la prevención de incendios, en realidad, pasa por tener una cosa bien básica que tenemos que hacer siempre, y esto es transversal para todo: identificar nuestros peligros y reconocer los riesgos. Si yo no tengo ese ejercicio hecho, va a ser muy complejo que yo pueda definir la forma más correcta de prevenir un incendio. Tenemos un incendio de origen eléctrico, de origen mecánico, de origen químico y otro tipo de incendio más. ¿Ya? O sea, en la práctica van a ser 4 clases, 5, si tomamos una que no está bajo norma. Pero cómo se puede originar un incendio de una empresa, tiene distintas causales. Ahora, las medidas de prevención, como vamos a ir viendo un poco más adelante, van a ser medidas tendientes a la organización en sí, como norma para todos, pero también van a ser como normas específicas para las personas. De ahí muchas veces la importancia de las clases y tipos de fuego. Una de las medidas de control como bien básica, que uno la va a utilizar mucho, por ejemplo, en trabajos en caliente, en el cual implique soldadura, corte y desbaste, ¿ya? Con alguna esmerilla angular, por ejemplo, con otro corte, es que van a haber medidas de control básicas para aquello. Y esas medidas de control no necesariamente son para la organización en sí completa, sino que van a ser específicamente por un trabajo. ¿Ya? Pero eso es, chiquillo, la idea de esta unidad, que empezamos a ver algunos casos aplicados, pero también empecemos a ver los fundamentos para que nosotros podamos ver bien cuál va a ser la forma más concreta de poder prevenir un incendio. Ahora, antes de un incendio, como vamos a ver un poco acá, va a haber algo, que son los ámagos. Ahora, unidad 2, incendios, definición y conceptos básicos, y acá el tema del concepto de emergencia. ¿Por qué es importante diferenciar el concepto de emergencia? Porque nos va a llevar a tener quizás dos tipos de incendios, y quizás va a ser más correcto que ambos sean entrópicos. Y esto puede ocasionarse a un incendio, sí. Puede haber un caso muy específico. Emergencia, interrupción no programada de un proceso cuyas posibilidades de generar daño a las personas requieren de una intervención inmediata organizada. Y la única forma de poder generar una intervención inmediata organizada bajo la perspectiva del control de incendios es reconocer primero que puede generar un incendio. Eso es lo primero. En la práctica, los incendios pueden ser de origen antrópico, que producto puede ser, por ejemplo, un incendio de una empresa, producto de una falla humana, o también puede ser un incendio forestal, por ejemplo, o un incendio intencional a una estructura o un edificio. ¿Incendios de origen naturales existen? Sí, existen, básicamente asociados a la actividad volcánica. O sea, si hay lava a cierta temperatura y entra en contacto, por ejemplo, con árboles, con un elemento que se puede quemar, va a haber fuego. Y también cuando hay elementos piroclásticos, que en el fondo es cuando el volcán está estallando, pero que puede tener lava y fuego, y entra en contacto con algo, también puede ocasionarse un tema de incendio. Ahora, otra generación de incendios naturales es
al interior de Australia, en la parte interna del continente de Australia en sí, como isla, se generan temperaturas naturales sobre los 60-70 grados Celsius. Y eso también favorece la generación de un incendio. ¿Ya? Pero esos son como casos puntuales, casos muy específicos. Ahora, dentro de los conceptos básicos, vamos a tener siempre amago, fuego e incendio. Ahora, ¿por qué el incendio en sí? Porque el incendio va a tener un color distinto, porque es cuando ya mi amago se sale de control. O sea, el amago es un fuego de pequeña proporción que se ha extinguido en los primeros momentos. Y aparte, la otra diferencia del amago, que es pregunta de prueba, es el medio con que yo voy a controlar un amago versus un incendio. O sea, un amago como un fuego pequeño, eso de una forma u otra, por ejemplo, se puede controlar con un extintor. Algo que, si uno, por ejemplo, no sé, pues está en la cocina y se está percatando que al estar cocinando, quizás el mango del tostador quedó muy cerca de un fuego que estaba prendido y esto se empieza a quemar. Bajo esa perspectiva, es un fuego que uno puede atacar directamente, ¿ya? Y en ese caso puede haber dos elementos. Si solamente el mango de madera, yo quizás le puedo colocar agua, o con un paño agarrar el tostador y colocarlo en la mano y colocarle agua. O la otra forma sería con un extintor, como un extintor, por ejemplo, que tenemos en el auto. Yo siempre recomiendo, cuando me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para tener una medida de control en mi casa con respecto a incendios? Dos cosas bien sencillas. Uno, un extintor de auto, pero para la cocina, que en el fondo en la cocina hay mayor probabilidad de ocurrir un incendio. Y segundo, una manguera. Y una manguera que esté conectado directamente al medidor y que tenga la capacidad de poder rodear la casa. ¿Por qué directamente conectado al medidor? Para que tenga mayor presión. Netamente eso. Ahora, yo siempre he dicho, y en todas mis clases, a todos mis estudiantes, que la generación de accidentes en la casa es de mayor cantidad e intensidad que en el trabajo. Por lo tanto, hay ciertas conductas que hacen que se generen incendios en las casas. Conducta número 1, secador de pelo y plancha para el pelo, que se utilizan en la cama. El secador de pelo puede recalentarse, puede hacer corte y estar en una cama, y con todo lo que son las frazadas, las sábanas, los mismos colchones, produce un incendio. Y con las planchas para el pelo para lo mismo, o sea, se tienden muchas veces a sobrecalentar si están un poquito viejas. Y al poder calentar una tela en un tiempo determinado puede producir también un fuego en sí. Y lo otro es utilizar, por ejemplo, la cama como tabla de planchado. Eso también no corresponde, o sea, puede generar un incendio. Y lo otro también son incendios asociados a tener elementos eléctricos con algún desperfecto. Y lo otro, los incendios que están en la cocina, que son como los más comunes que uno pueda ver. Ahora, el punto en común entre un amago y un incendio es que el fuego, eso tenemos que tenerlo claro. Y el fuego es un fenómeno químico exotérmico con desprendimiento de calor y luz. Ahora, el amago es un fuego de pequeña proporción, extinguido en los primeros momentos, o es un fuego detectado en su inicio. No hay problema con eso. Ahora, el incendio en sí, chiquillo, es un fuego, un gran fuego descontrolado. O sea, yo detecté un fuego en sí, le coloqué un extintor, no hubo caso, no pudimos controlarlo, y ya con los medios que nosotros tenemos, no es suficiente para poder evitar que esto se controle. Y bajo ese punto de vista, nosotros sí o sí vamos a tener que llamar a un equipo de respuesta. Quizás si estamos en una empresa grande, una faena minera, lo más probable es que tengamos un equipo de bomberos internos, un equipo de respuesta interno. Y segundo caso que se pueda dar, que tengamos que llamar a bomberos. ¿Ya? Esos son los dos escenarios que podemos tener ante un incendio. Ahora, lo importante, que yo siempre he dicho, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar que se genere esto y para evitar que se genere esto. Porque si un amago lo detecto, lo controlo, no va a tener un incendio, porque ese fuego de pequeña proporción se mantuvo pequeño y se extinguió. En cambio, cuando no lo logra hacer, ya pasa un incendio directamente. Por eso también hay que tener como esa concepción o esa forma de verlo. Ahora, teoría del fuego, chiquillos. La teoría del fuego en sí nos estipula cómo se puede generar los fuegos.
a cómo se genera o cómo debe ser su origen o qué elementos deben interactuar para que nosotros podamos hablar de un incendio. Eso, chiquillos, es lo primordial e importante. Ahora, ustedes han visto acá un tetraedro, que en el fondo es un elemento que físicamente tiene 4 lados. Y muchos de ustedes me pueden decir, pero profe, y a mí siempre me han hablado del triángulo del fuego. Ok, esos dos existen. Pero se van a aplicar en contextos distintos, o me van a explicar fuegos distintos. Cuando yo tengo el triángulo del fuego, que en la práctica sería solamente calor, oxígeno y combustible, es lo que más se utiliza, por ejemplo, para poder preparar una brasa, cuando uno quiere hacer un asado. Y razón motivo, tú ves una superficie que tiene calor, que está caliente. Por eso uno ve una brasa. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo un líquido, como una benzina, un diluyente, un alcohol, que son elementos que uno puede respirar de fácil manera, ¿ya? Que uno puede oler fácilmente, y si uno los huele fácilmente, al entrar en contacto con un fuego, una chispa, puede generar fácilmente un incendio. Pero lo que no todos saben a veces es que, el incendio en sí no se genera por el líquido, sino que es por el gas y por el vapor. Por eso es que muchas veces la diferencia entre cómo se quema un líquido versus cómo se quema una madera o algo tangible viene dado por la reacción en cadena. O sea, la reacción en cadena que va a hacer en este caso me va a permitir que lo que es líquido, con la temperatura presente, se empiece a seguir formando gas o un vapor, y ese vapor, en contacto con un fuego, una llama, va a producir fuego. O sea, ahí tenemos dos formas distintas. Ahora, en cierta teoría del fuego, cuando uno la ve de esta forma, que recordemos que la reacción en cadena es aplicable para líquidos, ¿ya? Contempla la interacción de 4 elementos básicos: calor, combustible, oxígeno y reacción en cadena. Y la reacción en cadena es lo que evapora el combustible, y esta, al entrar en contacto con el calor, sigue produciendo llama. Ahora, llega un punto en que, por ejemplo, sacar el combustible, porque ya se evaporó todo, pasó todo a gas, y con el calor formó fuego, y ya no tenemos nada que seguir quemando, porque en el fondo ese combustible ya fue eliminado. Ahora los combustibles pueden ser líquidos, gases y sólidos. Nunca olvidar aquello. Ahora, por lo que al faltar un elemento, no habría una reacción de combustión. Recuerden que la reacción de combustión es cuando yo formo fuego. Ahora, si existen 4 elementos, podemos hablar de que hay 4 formas de controlar. Y eso vamos a ir viéndolo más adelante. O sea, nosotros vamos a ir viendo que bajo quitar quizás algún segmento o algún lado de este rombo, nosotros vamos a poder evitar que se genere o se forme un fuego. O también poder controlarlo. Eso también es lo importante. De una forma u otra, la normativa chilena nos da como varios tips o varias recomendaciones a utilizar. Una de ellas es la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, que me establece ciertas características que deben tener las construcciones y cierta prohibición de usos para ciertas actividades, como por ejemplo que no puedo tener un jardín infantil en un segundo piso. Bueno, se permite eso bajo casos puntuales, pero hay que tener un medio de evacuación para los chiquititos que están en un segundo piso primero. Hay casos que es así. O, por ejemplo, también tener almacenado un producto químico o un producto inflamable en un segundo piso o un subterráneo, por ejemplo. Eso me prohíbe. La misma ordenanza general de construcción y urbanismo. Y también hace referencia en algunos aspectos que si yo, por ejemplo, tengo una construcción pegada a otra, debe haber un elemento o un muro cortafuego que permite que el incendio que está en un edificio no se pase fácilmente al otro. Eso también es importante por tomarlo en cuenta. Ahora, eso va a ir también asociado a un concepto que se llama la RF, que es la resistencia al fuego. La resistencia al fuego, chiquillos, ¿cómo debemos tomarla nosotros? Como el tiempo en el cual una sustancia, una estructura, al estar expuesto a un fuego, esta no se deforma. Y la RF siempre, por lo general, se mide en minutos. O sea, yo no me puedo ir, por ejemplo, a una madera que tenga una resistencia al fuego igual que un metal, una estructura metálica. La estructura metálica o metal va a tener un tiempo mayor, porque la madera va a estar un tiempo en contacto con un fuego, va a empezar a cambiar sus características, va a empezar a generar llamas y después pasa una brasa. O sea, va a haber tiempos distintos de duración ante un fuego así.
Cuando la combustión comienza a arder en forma sostenida, esta reacción química produce para que efectos del calor, los gases o vapores ya calentados comiencen a quemarse. Este proceso se mantiene mientras exista calor en cantidad suficiente para poder continuar gasificando el combustible o exista una cantidad de combustible capaz de desprender gases o vapores. O sea, la reacción en cadena hace esta diferencia. El proceso se mantiene mientras exista calor en cantidad suficiente para continuar gasificando el combustible. Cuando nosotros tenemos un motor a combustión, él va a empezar a ingresar cierta cantidad de combustible y con el movimiento de los pistones y con la misma presión se empieza a generar como pequeñas explosiones. Y eso es lo que empiezan a mover los pistones y empieza a generar un movimiento. De ahí que uno habla de un motor de combustión interna, que básicamente tiene como esa estructura para, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, yo siempre he dicho hasta el cansancio, y estos chiquillos, por favor, tómenlo como regla básica. Si el elemento que yo tengo lo puedo oler fácilmente, me va a desencadenar dos cosas. Cosa uno, si es inflamable, que se pueda formar un incendio rápidamente. Y segundo caso, si es un producto químico que yo estoy utilizando y lo puedo oler fácilmente, es que te va a pasar a fase gaseosa rápidamente. Y también puede ocasionar un daño a la persona, un daño a mí, cuando yo lo estoy manipulando. Para tomarlo también desde esos dos puntos de vista. Ahora, ¿es importante la reacción en cadena? Sí, es importante. Razón motivo, me permite establecer la diferencia entre fuegos con la presencia de llamas y los fuegos incandescentes. ¿Ya? Un ejemplo, si yo tengo un sartén, ¿ya? Y se me ocurre una genial idea de tirarle papas con mucha agua, muy frías, la coloco en un sartén con el aceite extremadamente caliente, va a producir una llama. Y eso es un fuego que es fuego con llama, sí. Ahora, como le dije al principio, si estoy haciendo carbón para hacer un asado, esa brasa se va a considerar un fuego incandescente. Para poder también diferenciar. Ahora, los fuegos en las cocinas como esos chicos, la manera de poder controlar de mejor forma es tapando, con una tapa. Cuando uno pasa eso, o uno hace ese ejercicio, mejor dicho, yo estar sofocando, voy a estar quitando el oxígeno. Por lo tanto, voy a tener un elemento o un componente menor para yo poder generar un incendio, o un fuego, mejor dicho, en este caso. O sea, lo principal es mantener ese amago bien controlado, porque, o no cometer el error de echarle un vaso con agua directamente. ¿Para qué? Para que ese fuego que está encapsulado en la superficie se desprenda y empiece a quemar otras secciones de la cocina. Ojo, eso pasa, y pasa mucho, para también tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos la combustión, que si en este caso un fuego con llama, como lo que estamos viendo acá, es producida por la generación de gases o vapores de combustibles sólidos y líquidos. Y tenemos un fuego incandescente como una brasa que es producida a nivel superficial de combustible sólido sin la presencia de gases o vapores. Y claro, ¿por qué a nivel superficial? Porque a medida que el fuego empieza a aumentar o se empieza a permanecer en el tiempo, la madera empieza a quemarse en su totalidad. Hasta llega un punto que el carbón, cuando ya está frío, uno lo agarra y se transforma en una ceniza, en un polvo. Para poder también tomarlo en cuenta esa diferencia. O sea, chiquillos, lo principal de la reacción en cadena casi diferencia en la combustión. Esa combustión se puede producir como un fuego con llama, como un fuego incandescente. Más adelante nos vamos a dar cuenta de diferencias bien sustanciales. ¿En qué sentido? La forma en que yo puedo controlar esto va a ser muy distinta de esto, quizás, por un agente de extinción. O sea, si acá tenemos un combustible, más adelante vamos a darnos cuenta que tenemos que utilizar nosotros unas espumas, por ejemplo. Y la espuma, pese a que se genera de una base acuosa, va a generar un efecto tanto en lo que está en la sofocación como en el enfriamiento. Y de una forma u otra va también a segregar, ¿ya? Y de hecho la segregación también tiene otros componentes, como por ejemplo un muro cortafuego, eso segrega combustible, ¿ya? Del mismo fuego, así yo evito producir un incendio. Chicos, hasta este punto, ¿alguna duda, consulta o algo que no se entienda? No, No, profesor, todo está profesor, bien. no ninguna.
¿Clarito? Ya. Ahora, chicos, las clases de fuego. En la práctica, nosotros vamos a tener 4 clases. A, B, C y D. ¿Por qué hago referencia de 4? Y uno ve que acá hay 1, 2, 3, 4, hay 5. Del A al D son los que se encuentran normados, o sea, nuestra normativa los considera. Y en este caso, la normativa para nosotros va a ser el Decreto Supremo 594. Que se encuentra el 594 hasta en temática de incendio, hasta algunas componentes de emergencia también aparecen, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta. Y los juegos clase K, que son los que no se encuentran normados. O sea, que tú revisas el Decreto Supremo 594 y tú no los vas a encontrar de manera directa, así, no está, no aparece. Pero sin embargo existe. Ya. Al final vamos a llegar a este punto. Ahora, ¿qué es lo importante, chicos? Que nosotros cuando veamos que tengamos un triángulo verde con una letra blanca de color, de color blanco, de redundancia, una letra blanca B con un cuadrado rojo, con una orla blanca y una orla roja, y acá tengamos un círculo de esta forma y una estrella de esta forma, cada uno independiente me va a implicar un fuego distinto. O sea, eso es lo que uno aparece, lo que uno puede ver. Ahora, lo que no deja que quizás yo pueda utilizar, por ejemplo, algún elemento para controlar el fuego, pero que me pueda trabajar estos elementos en común. Y ahora, muchas veces, quizás ustedes han visto un extintor y aparece una etiqueta que dice extintor multipropósito. Y te va a aparecer una A, una B y una C. Cuando ese es el caso, en ese aspecto, yo digo, este extintor que yo puedo tener me puede servir por un fuego clase A, un fuego clase B y un fuego clase C. O sea, de ahí que significa que un extintor sea multipropósito, porque me puede servir para más de una clase de fuego. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los fuegos clase D y fuegos clase K? Ya, acá vamos a tener nosotros como diferencia en cuanto a los otros. La cantidad de energía y calor que generan ambos fuegos es bastante alta. Por lo tanto, los extintores que nosotros vamos a utilizar no me basta con un polvo químico C, con un PQS, no basta. Hay que utilizar extintores especiales de nitrógeno y de dióxido de carbono, esos dos. Eso vamos a verlo, chiquillos, más adelante. Razón, motivo, porque el utilizar estos tipos de extintores pueden generar daños a la persona en sí. ¿Ya? O sea, hay como complejidades en cuanto a su uso. ¿Ya? Por eso uno, cuando veamos específicamente extintores, lo vamos a ver por separado, ¿ya? Para que lo podamos también manejar como concepto. Ahora, aparte de esta letra, de que una de las formas de poder identificar las distintas clases de fuego, tenemos este pictograma. En el fondo acá vemos algo que se está quemando, acá vemos un combustible asociado directamente a este bidón, tenemos algo eléctrico, y esto hace referencia a un metal que se está quemando, ¿ya? Bueno, y esto hace referencia a un sartén, que hay fuego dentro del sartén. Hay que tomar estas dos cosas, porque estas también son las dos formas en las cuales uno puede identificar la presencia de este fuego en un lugar de trabajo. O sea, no necesariamente que el fuego se esté dando, pero sin embargo, uno cuando quiere, por ejemplo, hacer un plan de emergencia o colocar un plano de planta, uno puede ir colocando estos distintos elementos, ¿ya? Para que las personas de manera a priori identifiquen en qué sectores hay estos tipos de fuego, ¿ya? Y también para que vean que el extintor que está en el lugar sirva para los fuegos que tenemos presentes, que eso también hay que también considerarlo. Ahora, los clase A son los que afectan a los combustibles sólidos ordinarios, que dejan cenizas y residuos sólidos, en este caso brasas, al quemarse. Como por ejemplo, madera, papel, cartón, géneros y algunos plásticos. Según la norma chilena, se simbolizan por un triángulo verde con letra A blanca en el medio. Ya, o sea, por normativa, esto es como se identifica un fuego de clase o un fuego clase A. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando yo tengo estos elementos, yo lo que debo tener bien claro es que si tengo algún elemento, o por ejemplo estoy realizando un trabajo de soldadura, o estoy cortando una pieza metálica con una esmerilla angular,
Lo que yo debo hacer en este caso es colocar para ese trabajo en específico alguna protección, de manera tal que cuando yo esté generando chispas, estas no entren en contacto directamente con la madera. Por eso es que uno muchas veces recomienda, cuando uno tenga trabajos que generen chispas hacia afuera, independientemente si es cortando una pieza o soldando, es alguna contención, alguna barrera. Por lo general lo que hacen muchas empresas, hacen un marco de acero y colocan unas planchas de zinc, ya que así todo lo que yo voy generando lo voy conteniendo y no me va a saltar a otro punto para así poder generar un fuego o quemar algo que no debiese estarse quemando. O sea, en ese aspecto es una medida de control. Ahora uno dice, pero profe, si colocar elementos que contengan la chispa y todo lo demás, eh, ¿cómo se llama? Evitamos, pero es una medida de control, por lo mismo. Por lo mismo, chicos, yo siempre les voy a decir hasta el cansancio. Para nosotros, tener que evitar tener esto de una forma u otra, debemos hacer un control de los distintos elementos o factores que puedan generar un incendio. Eso, chicos, es lo vital. O sea, uno siempre llama a tener un control de los riesgos de nuestra operación para evitar generar una emergencia. O sea, eso hay que ser bien concreto. Y acá también a veces no solamente viene eso, sino que también el tema de buenas prácticas. O sea, es muy normal, por ejemplo, que ciertos talleres mecánicos se quiera limpiar o reparar una pieza. ¿Y qué se hace para ese evento? Por ejemplo, es una pieza que tenga grasa, aceite o petróleo, generan, por ejemplo, algún envase con benzina. IMO 594 que nos dice con respecto a ese evento en sí, que la benzina no se puede utilizar para poder limpiar piezas, sino que se utiliza como un combustible. En el fondo, me obliga a utilizarlo para que es el evento. Ahora, ¿por qué eso es muy importante? Porque quizás yo tengo una pieza en un bol, un envase con benzina, remojándose para que quite algo de grasa, y estoy teniendo una instalación eléctrica deficiente o mal hecha, o tengo algún trabajo que genera una chispa, yo estoy generando todos los elementos para un incendio. Por eso que uno siempre llama a tener claro que hay que utilizar los elementos para lo que están siendo diseñados, en el fondo, no agregar un riesgo adquirido, uno, y dos, tratar de generar distintas medidas de control para evitar que se genere un incendio. Eso, chiquillos, es lo importante. Ahora, cuando uno habla de medidas de control y esto, empiezan a pasar distintos fenómenos. Riesgo eléctrico, ok, pues si tengo una sobrecarga, o explota algo, esto puede quemar otro más y esto puede producir un incendio masivo, ok. Pero una de las medidas de control cuando tenemos, por ejemplo, con electricidad es utilizar primero que todo equipos que estén en buenas condiciones. Uno. Dos, no reparar de mala manera o a la manera que uno cree algún elemento o un equipo electrónico. Tercero, ver bien qué pasa con los tableros. En este aspecto de ver si, por ejemplo, cuando hay un alza o una baja de energía, ver si el tablero automáticamente funciona bien y se desconecta. Eso es un tema. Y lo otro también es hacer revisiones y mantenciones periódicas a los sistemas eléctricos. Ya se da con chicos como referencia porque en industria es muy habitual que se den incendios por dos motivos. Uno, por problemas eléctricos. Dos, por mala manipulación y uso de sustancias inflamables. Esos dos chicos son como los que generan mayor cantidad de incendios eléctricos y de parte químico. ¿Ya? Ahora, muchas veces quizás tuve un fuego, pero es importante diferenciar claramente por qué de dónde viene. Porque nos hemos dado cuenta que esto, por ejemplo, si yo no tengo energía eléctrica, yo aparte de utilizar un extintor de polvo químico seco, puedo utilizar agua. Ahora, una cosa es controlar el fuego y una cosa distinta es extinguir. Claro, tú dices, pero es que yo le eché polvo químico seco y ya no veo más llama. Perfecto. Pero ese fuego puede reactivarse. Por lo tanto, una cosa es aplicar polvo químico seco, no ver llama, y otra cosa, en este caso, por ejemplo, si hay madera, aplicar agua. ¿Para qué? Para enfriar esto completamente y no tener llamas y que un fuego se pueda nuevamente reactivar.
Por eso, chicos, también es importante tener esas consideraciones. De ahí que más adelante vamos a ver medidas de control que son para las personas, ¿ya? Para los trabajos y para la organización en sí, enfocado a esto. Ahora, este pictograma, chiquillos, también nace por otro concepto, que es el sistema normalizado de advertencia o el sistema normalizado de peligros, ¿ya? Que es una normativa que se está utilizando en varios países del mundo. ¿Con qué objetivo? Porque, por ejemplo, tú vas a un país A o un país B u otro continente y tú de antemano sabes que estás trabajando con este tipo de fuego. ¿Ya? Eso es lo importante, chicos, también para poder tomar en cuenta. Los fuegos clase B son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, principalmente hidrocarburos derivados de petróleo. Se caracterizan por no dejar residuos al quemarse. ¿Y estos cuáles son algunos ejemplos de estos combustibles? Tenemos el diésel, gasolina, queroseno, alcoholes, metano, propano, butano, acetileno, entre otros. Se simbolizan según norma chilena por un cuadrado rojo con letra blanca en el medio. ¿Ya? Y tiene estos dos. Ahora, el agua perfectamente me sirve para esto, pero para esto no me va a servir. ¿Ya? Porque lo más probable es que yo genere un problema mayor. En vez de tener un fuego en un espacio, voy a ampliarlo, voy a hacer que este se distribuya. Y de mala manera para nosotros, porque eso va a aumentar la posibilidad de que una estructura se pueda quemar. Eso hay que evitarlo, de todas maneras. Ahora, propano-butano, esto que tenemos acá nosotros, ambos son los componentes principales del gas licuado. Ahora, gas licuado, conexiones de las casas. Entonces, uno que debiese pensar con eso, que primero que todo, una conexión eléctrica y una conexión de gas debe ser siempre realizada por una persona certificada. Y en ese aspecto son los que tienen la certificación seca. Eso no tiene discusión. Ahora, las conexiones de gas licuado hay de dos tipos. Unas que son como unas mangueras amarillas y después están unas que son como una manguera y una protección, que en el fondo uno ve como una manguera metalizada. ¿Ya? Ambas se pueden utilizar, sí, se pueden utilizar. El tema está en qué protección uno les va a dar y también considerar el tiempo de vida útil. O sea, la misma normativa, incluso cuando tú compras una conexión de gas licuado para la casa, te va a decir, esto en un papelito, esto dura hasta tal año. Por lo tanto, se recomienda que entrando un periodo esto sea recambiado. ¿Ya? Por si acaso, o sea, no es un tema de que uno pierda dinero comprando implementos cada cierto tiempo, pero hay que tomarlo desde la lógica de que un tubo de plástico, por ejemplo, con el calor se empieza a hinchar, con el frío se contrae, se empieza a quemar por la misma luz del día, etc. Por lo tanto, uno tiene que ir controlando estos factores. Por eso que uno siempre dice, ojo, la mejor forma de prevenir es detectando cuáles son los actos y condiciones que de una forma u otra, al desencadenarse una serie de hechos o serie de eventos, van a generar ¿qué cosa? Un accidente. Por eso yo siempre llamo a que tengamos esa noción o esa cultura de. En la práctica, lo principal, chiquillos, de esto es la utilización correcta de un polvo químico seco, un PQS. Entonces vamos a ver un poco más adelante. Ahora, nosotros, claro, nos dejan residuos. O sea, cuando uno va a un lugar y uno ve que hay algo quemado, alguna ceniza o algo, uno puede inferir qué es. Pero en este caso, uno no puede. O sea, a lo más que uno puede ver, por ejemplo, es el color de la llama del fuego. ¿Ya? Y recordemos que la llama, entre más azul es, hay una combustión más perfecta. O sea, se combustiona gran parte del combustible con el aire presente, con el oxígeno presente. Eso es también un indicativo. El color de la llama también y la forma, en algunos expertos lo dicen, que te indica también que se está quemando. Pero para llegar a ese punto, tiene que ser como un ojo más entrenado y también la experiencia. O sea, en ese aspecto no hay que jugar a nada. Eso es así. Bueno, los fuegos clase C, que se simbolizan de esta forma, son fuegos que se producen en equipos eléctricos, conectados o energizados, como por ejemplo computadores, electrodomésticos, caja eléctrica, condensadores, etc. Se considera fuego clase C hasta que el suministro de energía sea cortado.
Una vez desenergizados, pertenecen a otra clase de fuego, según corresponda. Se simbolizan según norma chilena con un círculo azul con letra C blanca en el medio. Cuando ocurre un siniestro de un elemento eléctrico, lo más lógico es cortar la luz y automáticamente aplicar quizás agua. Bueno, va a depender realmente de lo que se esté quemando. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces se van a producir daños colaterales o daños secundarios producto de un incendio. O sea, un incendio perfecto se quema, se divide la estructura, pero también lo que pueda quedar se va a ver dañado por toda el agua utilizada para el evento. Ahora, yo siempre coloco un caso hipotético. Yo sé que la normativa me permite, por ejemplo, tener un estanque de combustible en mi empresa. Un surtidor de combustible hasta tantos litros. Y aquí en el fondo yo empresa pido que tenga una instalación personal de combustible porque quizás me es más fácil y más económico tener combustible en mi empresa que en otra parte. Bajo ese punto de vista, ¿qué clase de fuego sería eso si se empieza a quemar un combustible particular, un almacenamiento de combustible particular, chiquillos? Que alguien responda algo, por favor, chiquillos. O nada, si no que estén bien. O si no entendió la pregunta, díganme, por favor. No, profe, me perdí con la analogía del tipo de juego. Ya. Mira, yo, por ejemplo, tengo en mi empresa un estanque particular de combustible de 1000 litros. ¿Qué clase de fuego tendría yo? Clase A. ¿Ya? Clase A podría ser quizás por algún plástico o quizás por el mismo plástico del estanque. Uno, dos. No, para mí sería El B. ¿Mm? clase B. Clase B por el mismo combustible, Uh-huh. ¿no es cierto? Pero también tendríamos clase C, porque ese combustible no va a salir solo. Tiene que salir necesariamente mediante una bomba eléctrica o una bomba energizada. Ah, ya. O sea, Si en este tenemos caso, al haber disculpe, un equipo eléctrico de por medio, pasaría también a tener esta categoría. Exactamente. Ya. ¿Cuál Ya. es el punto? Bajo ese punto de vista, ¿yo voy a poder utilizar agua para poder extinguirlo? No. Saludos, Rodrigo. No, pues. No, no se puede. Pero el procedimiento, ¿quién me indicaría? ¿Mm? Ya. Ese fuego en específico para tener tres componentes, una clase A, B y C. La clase C netamente por la bomba que me ayuda a sacar combustible. Por lo tanto, primera cosa, cuando hay un incendio, automáticamente cortar la energía. Sí o sí, cortarla. Dos, ya sé que al tener lo que me almacena eso, que no más probable que sea un estanque plástico, en la práctica chiquitos se consideran estanques portátiles de combustible, ¿ya? Y son de 1000 litros, incluso menor. No me acuerdo cuál es el parámetro máximo que me permite el SEC para poder tenerlo en mi domicilio, o más que en mi domicilio, en mi empresa. Vamos a tener entonces clase A y clase B. En este caso, por el combustible y también por la estructura que almacena. Y en este contexto, ¿qué manda a mí? El clase B, porque es lo mayor, lo más grande que yo tengo ahí como combustible. Por lo tanto, yo ese caso en específico, ¿cómo lo voy a tratar? Como un clase B. Por lo tanto, tenéis que utilizar distintas técnicas para poder controlar ese fuego en específico. Chicos, ¿ese caso se entendió? Sí. Sí, o sea, trato de entender Sí, que la categoría dominante es la que va a determinar qué medidas de control se toman. exactamente. Ya. Es netamente eso. Ya. Ahora, ¿qué nos obliga a nosotros también para pegar controles? Si yo tengo ese lugar identificado para combustible, primero que todo, ¿qué debo tener yo como conciencia? Es que no puedo tener ningún trabajo cercano en el cual pueda generar combustible, o alguna llama o algún fuego. Debo dejarlo aislado de ese lugar. Bueno, aparte de tener algunos medios de contención como arena y un par de extintores. Ahora, más adelante vamos a ver que hay una forma de también poder controlar fuego en el que tenemos asociados combustibles.
que es con la segregación. Cuando uno está en va a echar benzina a cualquier bomba de combustible que tenemos en cualquier ciudad del mundo, las más modernas, entre paréntesis, funcionan con una especie de islas. O sea, no es que tú, donde echas combustible, tiene un estanque específico para cada combustible. No, no, no. Ese surtidor se conecta mediante una bomba a un estanque. Los estanques están en profundidad, están enterrados. Cuando pasa ese ejercicio o ese evento, en la práctica, ¿qué haríamos nosotros? Cuando echo yo combustible, la bomba empieza a sacar combustible de ese estanque hasta que llega al vehículo. Cuando detecta un alza de la energía eléctrica, uno, dos, detecta algún calor fuera de lo normal y detecta también presiones, porque cuando uno echa combustible, hay cierta presión del estanque que se devuelve, pero también cuando hay una quema, se está calentando un líquido con un volumen constante, la presión tiende a aumentar. Bajo ese punto de vista, ¿qué va a pasar? Se va a cortar la absorción de combustible de la isla al estanque. O sea, se cierra una válvula de manera automática. Eso, chiquillos, es la segregación. Yo estoy cortando el acceso a combustible. ¿Ya? O sea, no es que uno ve un incendio y automáticamente se quema todo en una bomba de combustible. No, tiene estos parámetros de seguridad, ese caso en específico. Ahora, lo principal, chiquillos, de esto es que nosotros sí o sí debemos cortar la energía. Y una vez que cortamos la energía, se debe tratar o aplicar algún agente de extinción, dependiendo del caso que sea. Ahora, si tengo un combustible por una bomba de combustible, no puedo utilizar agua. Pero si es puros computadores y no tengo energía, perfectamente puedo utilizar agua. Es vital el cortar energía, porque si nosotros aplicamos agua estando todo energizado o con corriente eléctrica o con energía eléctrica, vamos a generar un problema mayor del que tenemos en ese caso en específico. ¿Ya? Puedes también tomarlo de esa perspectiva. Los fuegos clase D son los que afectan a combustibles metálicos que generan gran cantidad de calor al entrar en ignición, como por ejemplo son el aluminio, titanio, magnesio, circonio, etc. Según la norma chilena, se simboliza con una estrella amarilla de 5 puntas, de color amarillo, con una D negra al medio. Este es su pictograma. Ahora, ¿este fuego existe? Sí. ¿Es común y habitual verlo? No tanto. O sea, esto hace referencia a qué cosas, chiquillos, a aluminio puro, en estado puro. Ahora, el aluminio puro, no como óxido, al entrar o estar en cierta temperatura, empieza a producir llama, empieza a producir fuego. El aluminio que uno ve, por ejemplo, en una olla de aluminio o en una ventana o en una lata, es un óxido de aluminio. Por lo tanto, al estar en ciertas temperaturas, tú tienes que aplicarle mucha temperatura para que esto se queme. Pero hay casos de metales, cuando están en estado puro, que pueden entrar, por ejemplo, en el caso del sodio, que puede entrar en contacto con agua, que puede producir un fuego. Por lo tanto, dentro de las distintas medidas de control que uno puede tener es, si tengo elementos que estoy transportando que al entrar en contacto con agua pueden generar fuego o explosiones, deben transportarse en elementos herméticos. ¿Ya? Herméticos, que en el fondo no entran en contacto con nada de humedad o de agua. A su vez, si tengo elementos que a cierta temperatura van a generar vapores, debo trabajarlos de qué forma. Transportarlos con ambientes o con temperaturas controladas. Pero uno puede decir, ¿y qué hago con un camión combustible? O un camión que transporta combustible en un estanque. Eso tiene una válvula de venteo, que cuando el vapor empieza a aumentar en el estanque y un sensor lo detecta, se libera, se abre, ¿para qué? Para empezar a botar el exceso de gas. Y así yo disminuyo el riesgo de explosión y el riesgo de incendio. O sea, ahí vamos a tener, por ejemplo, una medida de control que va directamente a un equipo. No necesariamente a la persona. O sea, la persona no se dedica a apretar un botón. La tecnología permite que esto lo haga de manera automática. Ahora, chicos, esto uno sabe que existe, la normativa lo nombra, lo dice, incluso te va a decir que para estos casos utilices un extintor de nitrógeno. El extintor de nitrógeno, el sifón o el estanque de color plateado. Y se utiliza con un guante específico porque el nitrógeno, cuando está presurizado y entra en contacto con una temperatura ambiente, congela. Por eso se utiliza con esa medida de control, que es un guante especial para aquello.
Ahora, esto existe sí, pero no es tan común verlo, no es tan normal verlo, o sea, se da, pero en casos muy puntuales, muy específicos. Los fuegos clase K, que esta clase de fuego está incorporándose recientemente en nuestra normativa, pero todavía se nombra, pero no está incorporado directamente, afecta a combustibles que incluyen grasas y aceites animales o vegetales usados normalmente en las cocinas para freír. Al no estar normados, no poseen una simbología definida. Por lo tanto, mostraremos la representación gráfica utilizada internacionalmente, que es eso. Lo mismo, bajo este punto de vista, un extintor clase K, un extintor de nitrógeno, para este caso. Y también un tema de buenas prácticas, ¿ya? O sea, en ese aspecto es como lo más concreto. Chicos, ¿alguna duda o consulta que pueda haber quedado? Sí, profe. Dígame. Respecto a los extintores que de uso doméstico, los vehículos, todos que traen el polvo químico seco que usted señala, ¿Mm? el hecho de no tenerlo actualizado, o sea, que estén vencidos, ¿es un riesgo adquirido? Técnicamente, yo lo pongo como un peligro, Ya, porque riesgo adquirido es cuando tú utilizas un equipo para lo que no está siendo diseñado. ya, Ahora mira, con los extintores hay que tener como varias precauciones. No tengo el del auto acá, no tengo el del auto. Ya. Para la próxima clase vamos a trabajar con eso un poquito. El extintor, primero que todo, uno tiene que hacer una actividad cada cierto tiempo, que es tomarlo y darle un poco vuelta, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar que el polvo químico seco se apriete tanto y después tú quieras percutar el extintor y este no salga, porque tiende como a concharse. Es como cuando uno se prepara una leche en polvo con algún saborizante y uno después de tomarla se da cuenta que queda una cantidad abajo. Eso es uno. Y lo otro importante es ver la parte de la presión. Lo que pasa es que cuando ya hay una parte verde, que eso Rodrigo lo vamos a trabajar en parte el jueves, porque yo sé que con los extintores siempre hay muchas dudas. ya. Pero cuando yo tengo la presión óptima o bajo la presión, el extintor me va a servir. Cuando me preocupo, cuando por ejemplo tengo la presión máxima que es 10 y el extintor tiene una presión de 11 u 12, está con sobrepresión, ahí me genera un riesgo mayor, que en el fondo puede explotar. O sea, hay normas básicas con los extintores, que por ejemplo un extintor, cuando tú lo quieres percutar, nunca tiene que ponerse bajo tuyo o en tu entrepierna, sino que tiene que colocarse de manera diagonal a la persona, al lado o en diagonal. O sea, ¿pueden ocurrir accidentes por mal uso de extintores? Pueden ocurrir, ya han ocurrido. Accidentes fatales incluso. O sea, hay cosas. Lo digo, mira entonces, y para que grabado. El día jueves vamos a repasar estos conceptos de acá y vamos a empezar a trabajar con los extintores, que es como lo más común y lo más que más se utiliza. Razón, motivo, los extintores no son de precios elevados y sus mantenciones son baratas. Bueno, exceptuando el de nitrógeno y el de anhídrido carbónico, o el de CO2, que eso la mantención es cara. Implica llevarlo a otra ciudad incluso si no tenemos disponibilidad acá. ¿Ya, Rodrigo? Ya, profe, gracias. Ya. Nada, chiquillos. Chiquillos, entonces si no hay más, nos vemos a la tarde. Que estén bien, chiquillos, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense mucho, que estén bien.